Bien, estamos iniciando la grabación de esta primera clase de lo que es el tercer bimestre de la materia de redes 1, el curso B. Bien, ya se está grabando. Bueno, no estamos retornando después de 2 semanas de receso académico que hemos tenido. Y bueno, hoy es nuestra primera clase. Inicialmente, mientras todavía tal vez alguien se va a ir conectando, según la planificación que tenemos para este bimestre, el inicio del tercer bimestre, lo estoy grabando para que esté ya registrado esto, va a tener una duración acá, según el calendario académico que tenemos, de 45 días, iniciando hoy 26 de julio del 2021. ¿No? Hoy estamos iniciando, según el calendario académico, inicio esta fecha y tenemos como fecha de finalización del tercer bimestre el viernes 24 de septiembre del 2021. ¿Ya? Fines de septiembre estaríamos terminando este tercer bimestre e iniciando nuestro cuarto y último bimestre de la presente gestión. Ya vamos a tratar un poquito de distribuir las evaluaciones para que no se acumule mucho, porque ya he tenido ese problema. Se me han acumulado muchas evaluaciones al final del semestre, así que vamos a tratar de distribuir un poquito esto. Ya tenemos 45 días, así que para que no se nos acumule vamos a ir distribuyendo de una mejor manera. Ya, entonces esto para que ustedes lo tengan registrado es lo que tenemos de acuerdo a lo que es el calendario académico que el área administrativa nos han hecho llegar, ¿no? Tenemos en teoría 40 días para el avance del desarrollo de las actividades académicas, ¿no? En realidad, y 5 días para tomar el examen teórico, una semana, ya, pero son los 45 días que les digo. Ya, además, no sé si esto acá en el calendario está una feria interna, pero no sé si se va a llevar a cabo para el 10 de agosto, pero quizás esto no se lleve a cabo. Yo les voy a en su momento hacerles confirmar esto para que ustedes también lo tengan registrado. Bien, entonces he grabado esta pequeña planificación que vamos a tener. Yo voy a distribuir y les voy a hacer llegar también esa pequeña planificación de las evaluaciones, ya para hacerlo un poco más distribuido. Bien, entonces vamos a ya pasar a lo que es nuestra materia. Habíamos concluido con lo que es la evaluación de hasta lo que es la configuración de un switch Cisco básico, ¿no? Ahora, como habíamos visto inicialmente, los switches puede no ser necesario una configuración básica inclusive, ¿no? Puedes sacarla de la caja, conectarla y ya puede funcionar, ¿ya? Sin embargo, cuando estemos haciendo ya configuraciones más detalladas de lo que son redes, vamos a necesitar configurar estos dispositivos, ¿ya? Pero en nuestro medio, acá en Bolivia, en Cochabamba, cuando nosotros adquirimos un switch para una red local, ¿no? Una red para una institución que no va a interconectarse con
con otras sucursales o con otras ciudades o con otros países incluso, no habría este problema. Normalmente acá en nuestro medio, las empresas pequeñas, las familiares, las unipersonales, las micro pequeñas empresas, no tienen sucursales, son simplemente una ubicación física y ahí termina lo que es la interconexión de los diferentes equipos que nosotros tenemos, ¿ya? Sin embargo, si ya quisiéramos unir una sucursal con otra sucursal, o una ciudad con otra ciudad, o un país con otro país, ya necesitamos dispositivos más especializados en ese sentido, como los routers, que lo vamos a ver al año, ¿ya? Pero vamos a empezar con ello. En este tercer bimestre inicialmente vamos a ver el tema de ya direccionamiento IP, versión 4 vamos a empezar. También vamos a ver algo de lo que es cableado estructurado, ¿ya? En lo que tenemos para este bimestre. Entonces, para ello ya voy a iniciar la presentación de lo que es el direccionamiento IP, para que ya empecemos. Estoy grabando. He creado ya una carpeta llamada videos tercer bimestre. Ahí van a estar todos los videos, ¿ya? Y el material también, como siempre, les voy a ir compartiendo en el Classroom. Bien, entonces vamos a empezar con lo que es el direccionamiento IP. Vamos a empezar por lo que es el direccionamiento IP versión 4. ¿Ya? Versión 4. Actualmente, no solamente en nuestro medio, en Bolivia, en Cochabamba o en Sudamérica, sino en el mundo, todavía se está utilizando lo que es el direccionamiento IP versión 4, en especial para redes pequeñas, medianas, que no necesitan interconectarse con otras redes para generar lo que se conoce como una interconexión de redes. Todavía se sigue utilizando, ¿ya? Mientras que las organizaciones en el mundo, en Bolivia también, están ya haciendo la transición a lo que es el direccionamiento IP versión 6. Lo que pasa es que, en especial en Internet, esto lo vamos a ver también en mayor detalle el próximo año. Cuando nosotros hablamos de Internet, estamos hablando de un conjunto muy grande, pero muy grande, de equipos finales o dispositivos finales, dispositivos decimos, ¿no? Porque no solamente las computadoras, interconectados entre sí. Pero ¿cuál es la característica que permite que nos podamos interconectar en Internet? Es que tengamos una dirección única, ¿ya? Lo mismo pasa cuando nosotros queremos publicar una página web, ¿no? Cuando nosotros queremos publicar una página web, incos.com por ejemplo, ese nombre de esa página, o el dominio que se llama técnicamente, tiene que ser único. No hay dos Gmails, no hay dos Hotmails, no hay dos incos.com, por así decir, no son únicos, ¿ya? Pero nosotros, para facilidad del usuario final, decimos incos.com o gmail.com, pero en realidad esa página es una dirección IP. Imagínense cuántas direcciones IP necesitamos para interconectar la cantidad de elementos que tenemos de este tipo interconectados en Internet, ¿no? Este direccionamiento IP versión 4, por la cantidad de combinaciones que podemos obtener con el rango de números que tiene, es limitado. Es decir, ya no hay disponible estas direcciones IP, ¿no? Es como no sé si recuerdan, los teléfonos fijos o los celulares en nuestro país tienen X cantidad de dígitos,
¿no? Y cada vez que un abonado solicita un número, entonces ese número se le asigna a ese abonado y ese número ya no se le puede asignar a otro mientras lo tenga activo, ¿no? Pero dada la longitud de números combinados que podemos tener de los celulares, hay también una cantidad máxima. De aquí a un futuro, seguramente como en otros países, se va a tener que aumentar la cantidad de dígitos para poder soportar la cantidad de usuarios que va a haber en un futuro, ¿no? Se va a tener, no sé si ustedes han pasado por eso, pero hace tiempo en Cochabamba, cuando no había celulares y solo había teléfonos fijos, tenía una X cantidad de dígitos, pero luego de que ya mucha gente tenía teléfonos fijos, se aumentó un número y luego se aumentó otro número más para lo que es la diferencia en la ciudad, el 4, ¿no? Y es lo mismo con el direccionamiento IP. Por eso es que ya se está migrando a lo que es IP versión 6, que es una cantidad muy grande que vamos a tener para una cantidad de años muy grande, esa combinación de números que vamos a tener, ¿ya? Por lo tanto, sigue siendo útil y además muy importante, en especial en nuestro medio, porque en nuestro medio, como les digo, en empresas pequeñas, micro, pequeñas empresas, que son las que hay más en Bolivia, todavía utilizamos IP versión 4, porque es una red interna, no nos vamos a interconectar con otras redes, ¿ya? Así que es muy importante que los administradores de red o los encargados de la red sepan sobre lo que es direccionamiento IP versión 4. Ahora, estamos nosotros hablando de lo que es direccionamiento IP. Y decimos direccionamiento porque hablamos en realidad de direcciones IP, versión 4, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de direcciones, estamos hablando de que la analogía es esta, ¿no? Cuando nosotros en los países, las ciudades, se organizan las calles, etcétera, para poder identificar de manera única una dirección de una casa. Esa es la idea, ¿no? Digamos, Avenida Blanco Galindo, número 96, por decir. Entonces, dentro de lo que es la alcaldía, la institución que se encarga de normar esto, este número es único. Es único, ¿no? Hay una dirección de una calle, una avenida, un parque, etcétera, y hay un número asociado. Este número tiene que ser único. Esa es su característica. ¿Por qué? Porque eso va a facilitar la identificación única de esta casa. Es como nosotros, como tenemos el carnet de identidad que es único y que las instituciones del gobierno son las encargadas de hacer que esto sea de esa forma, que sea único, ¿ya? Así también las casas, como son únicas, también cuando pagas los impuestos, entonces es a la casa que corresponde, al número de casa, la calle que corresponde, ¿no? Porque si no sería muy complejo el poder realizar este tipo de cobros, etcétera, etcétera, ¿no? O que te pongan luz, gas, etcétera. Sería muy complejo. Eso es para una mejor administración. Ahora, cuando hablamos de una dirección hay que estar conscientes de que esta debe de ser única. Decimos debe porque pudiera darse el caso, ¿no? Porque en Bolivia se ha dado caso de que hay más de una persona con un carnet. En algún momento han debido escuchar en las noticias, ¿no? Hay una persona que tiene el mismo carnet que otra persona y ahí surgen muchos problemas. Lo mismo en casa, se puede dar ese problema, en especial cuando está en proceso de ordenado, de normalización, por así decir. Puede darse ese caso. Por eso aquí pongo el término debe, debería ser. Pero a veces no es así. A veces puede haber algún caso excepcional. Pero de no ser único esta dirección, esto plantearía problemas serios de ubicación, en especial en las casas.
¿no? Tú dices, número 5 de la calle Mayor, pero resulta que hay dos casas. ¿Cuál de las dos es? Ahí habría serios problemas en cuanto a la ubicación. Lo mismo pasa cuando nosotros asignamos direcciones, porque es igual, ¿no? En una ciudad tenemos casas y la alcaldía le asigna un número, una calle a las casas. En la red, nosotros como administradores de red vamos a asignar una dirección IP versión 4 a cada uno de los dispositivos finales que se van a conectar o interconectar a la red que estamos administrando. Ahora, esta dirección debería ser única, pero pudiera darse el caso también que en una red dos dispositivos finales tengan la misma dirección IP versión 4. Es más, podemos hacer la prueba. Como tenemos Packet Tracer, pudiéramos hacer la prueba para ver qué pasa, ¿no? Pero eso también, igual que en las direcciones, plantearía serios problemas de identificación, porque la idea en redes es, cuando nosotros le asignamos una dirección IP a un dispositivo final, ese dispositivo final es único, tiene un número de identificación único. Entonces, cuando nosotros queremos enviar algo, se va a enviar solamente a ese equipo, como el carnet de identidad o como el número de celular. Tú llamas a un número y no vas a llamar a dos personas, sino al número que corresponde. Esa es la idea. Otra vez, si habría números duplicados, habría problemas también en la red interna, ¿no? Pero ya sabemos por qué el término de dirección y por qué la importancia de que sea único. Pero detallando un poquito más la parte técnica de esta dirección IP versión 4 en redes, ya tenemos que indicar que esta dirección IP versión 4 en redes es un número, como los números de las casas, pero es un número especial, no es cualquier número, es un número especial. Y el objetivo de este número, el objetivo principal de este número es identificar como único a un dispositivo final, cualquiera que este sea computadora, impresora, tablet, celular, smart, televisor inteligente, reloj inteligente o cualquier dispositivo que tenga la posibilidad de conectarse a una red, ¿no? Pero que sea único en una red. Esa es la idea. Entonces, esta dirección IP versión 4, que ahora sabemos que es un número en redes, nos va a permitir identificar como único, pero de dos formas. De una forma lógica, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, hay una forma lógica en cómo nos identifica esto como único, pero también hay una otra identificación que nos permite lo que es la dirección IP versión 4, y es una jerarquía, ¿no? Como en el cuartel hay jerarquía, ¿no? General, coronel, capitán, teniente, subteniente, etcétera. Hay una jerarquía, ¿no? En redes también podemos tener jerarquías, por así decir. Dentro de una red física, como digamos en Incos, una red física que hemos instalado, pudiéramos tener jerarquía, por decir, una subred para docentes, otra subred para administrativos, otra subred para estudiantes y otra subred quizás para padres de familia, por así decir. Estamos haciendo una jerarquía o una clasificación, por así decir. Nos permite también hacer eso lo que es la dirección IP. No solamente nos permite identificar de manera lógica a un dispositivo final como único, sino también organizar de manera jerárquica, ¿no? Sería interesante en una empresa pequeña, por decir, una ferretería, una comercial, una, no sé, una sastrería, una farmacia, etcétera. Sería interesante, como no sé si han visto en algunas farmacias, ahí tienes una computadora en donde tú puedes interactuar, el cliente puede interactuar. Entonces ahí tendríamos una pequeña red para clientes, unos 2 equipos, o quizás un Wi-Fi, como en los restaurantes también pasa eso, ¿no? Hay restaurantes que tienen un Wi-Fi para clientes. Entonces
lo podríamos separar de manera jerárquica, ¿no ve? Los clientes del restaurante se conectan y solamente hacen uso del internet, pero no pueden entrar al sistema del restaurante, ¿no? Sería muy peligroso, ¿no? No tendrían que ver tampoco los documentos, las carpetas del restaurante, no debería ser así. Esa forma jerárquica también de organizar nos permite, ¿no? Ahora, eh, cuando nosotros hablamos de que un dispositivo se puede conectar a una red, estamos hablando de que este dispositivo tiene que tener una interfaz o una tarjeta de red, si quieren. Esa tarjeta de red, como ya lo habíamos visto en tema anterior, puede ser para conectar un cable o puede ser inalámbrico también. Y no solamente, esta es una tarjeta de red, es una tarjeta de red interna. Tenemos que, si quieren colocar esta tarjeta, tenemos que desarmar el case, colocar la tarjeta, volver a tapar el case, instalar y ya puede funcionar, ¿no? Pero también en nuestro medio tenemos la posibilidad de tener este tipo de tarjetas inalámbricas o incluso estas que son para conectar cable, externas, ya no internas, ya no es necesario abrirte. Hay para USB, ya sean inalámbricas o también para cables de red, puedes conectar al USB y ya tienes ahí tu tarjeta de red, por así decir, ¿no? Entonces, solamente pudieras conectarte a una red si tienes una interfaz de red o una tarjeta de red, ¿no? Los celulares tienen tarjetas de red, inalámbricos, obviamente. Incluso las portátiles, si han visto ustedes, las actuales, ya no traen este tipo de conectores, ya no traen. En especial las Ultrabook, que son muy compactas, muy planitas, ya no traen porque esto es un poquito alto, tiene una cantidad de centímetros este conector, así que ya incluso estos ya no traen, si se han fijado, ¿no? Pero independientemente si es por cable o inalámbrico, nos va a permitir conectarnos a una red. Ahora, si no tienes una interfaz o una tarjeta de red, no vas a poder conectarte, no hay manera. Hay algunas computadoras, por ejemplo, que no traen tarjeta de red, ¿no? Algunas no, tienes que tú comprarles y conectarles aparte. Pero en la gran mayoría ya traen, ya sea de forma inalámbrica o con cable. Los dispositivos que soportan son muy variados, ¿no? Computadoras, portátiles, celulares, tablets, relojes, televisores inteligentes, impresoras, etcétera. Ahora, hay que hacer una aclaración. Tal vez han oído del término dirección MAC. Estamos hablando en el tema de hoy, dirección IP, ¿no? Pero en algún momento, si han escuchado hablar o van a escuchar hablar de lo que es dirección MAC, MAC, no es lo mismo. No es lo mismo, son cosas diferentes. La dirección MAC, para resumirlo un poquito, es un identificador también, igual que la dirección IP, ¿ya? Pero a diferencia de la dirección IP, la dirección MAC tiene una longitud de 48 bits expresados en código hexadecimal. ¿No recuerdan el año pasado? Los que hemos visto en sistemas operativos, sistemas de numeración, código hexadecimal, ¿no? Los que más se utilizan en lo que son sistemas informáticos, sistemas de numeración hexadecimal, decimal, binario, son los que más utilizamos en redes también. Por eso es que esta dirección MAC es un número también de 48 bits, pero expresado en el sistema de numeración hexadecimal para identificar de forma única la tarjeta de red. Es decir, cuando hablamos de interfaz de red o tarjeta de red, esta tarjeta de red tiene un número que lo identifica como único y que lo podemos utilizar también, lo pueden utilizar. En programación, si hay formas de poder obtener en C# la dirección MAC de una tarjeta de red, ¿ya? Y lo más importante, ¿no? Este número no depende del protocolo de conexión utilizado en la red, es independiente. Esto es más que todo físico. ¿Eso por qué? Porque, por ejemplo, yo en mi caso tengo dos tarjetas de red.
Tengo una tarjeta de red inalámbrica y tengo una tarjeta de red que es para cable. Entonces tengo dos tarjetas de red en mi equipo y pudieras tener más. Entonces, cada uno de ellos tiene un número que lo identifica como único, ¿no? Bien, hecha esa aclaración, seguimos con dirección IP versión 4. Entrando en mayor detalle de la estructura de esta dirección IP versión 4, la dirección IP consta de 32 bits. Vamos a repasar un poquito, si recuerdan el tema que habíamos visto de sistemas de numeración. Habíamos visto que les voy a, solamente para recordar un poquito, ¿no? Solamente para recordar un poquito, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un bit, el bit es la unidad más pequeña que nosotros tenemos para dentro de un sistema informático o de un sistema computacional. El bit es o un 1 o un 0. Esto se lo puede conseguir fácilmente con un circuito simple en donde encendido pudiera ser 1, apagado 0, ¿no? Y de ahí pudiera haber circuitos más complejos que te permiten representar un bit, por ejemplo acá. Es más sencillo, ¿no? Encendido 1, apagado 0. Muy simple. Ese es el bit. Entonces el bit es la unidad más pequeña que nosotros tenemos dentro de un sistema informático. Es lo más pequeñito que tenemos. Si ustedes quieren, es el ladrillo que nos permite construir todo el conjunto de información que manejan las computadoras, incluyendo los sistemas, o si quieres la música, los videos que tú puedes ver en tu computadora. Está construido en base a estos ladrillos, que son los bits, que puede ser o un 1 o un 0, ¿no? Detallándolo un poquito más quizás, luego lo vamos a pasar, esto ya no lo vamos a repasar, ¿no? Ahí tienes el bit, que es el ladrillo de lo que es un sistema informático o de una computadora si quieres, en donde lo que contiene este ladrillo va a ser o un 0 o un 1. ¿Cómo construimos información? Juntamos, como en las construcciones, un conjunto grande de estos ladrillos y ahí podemos construir ciertos valores. Por acá pudiera ser un 1, acá un 0, acá un 0, acá un 1 y acá un 1. Acá ya tenemos un conjunto de bits. Cada uno de estos sería un bit en singular, ¿no? B grande y T, bit. Esto ya sería un conjunto, ¿no? En inglés ya sería 1, 2, 3, 4, 5 bits tendríamos acá en plural, ¿no? 5 bits. Cada uno de estos entonces la unidad más pequeña, ¿no? La dirección IP entonces consta de 32 de estos ladrillos, que pueden ser o unos o ceros. 32. ¿Por qué 32? En realidad en redes manejamos 4 conjuntos o 4 números binarios, cada uno de 8 bits. Cada uno de 8 bits. Entonces acá, como pueden ver, acá, tenemos 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá tenemos 8 bits, ¿no? 8 por 2, 16. Por 3, 24. Por 4, 32. Por eso es que una dirección IP tiene 32 bits. ¿Ya? Ahora, aquí hay que hacer una aclaración. Esto es importante porque recién estamos viendo por primera vez lo que son las direcciones IP en su estructura numérica. ¿Por qué cuando nosotros hablamos de números binarios, acá se han notado, si alguien ha sido observador, han debido ver que acá hay un número y es el 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Recuerdan, no? De los binarios no se leen como nosotros leemos
en el sistema decimal. El sistema decimal nosotros leemos, digamos, tenemos acá, ¿no?, este número. Esto en el sistema decimal lo leemos como 101 en el sistema decimal. Pero esto en el sistema binario no es 101. En el sistema binario es 101. Acá es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Ya? Pero ¿por qué estoy poniendo acá estos ceros? No sería solamente ponerle un 1 acá y un 1 acá. Entonces hay que hacer la aclaración. Lo que pasa es que estos cuatro números binarios deben tener 8 bits, porque es lo que dice la teoría. Tienen que ser 32 bits. Y si recuerdan, cada uno de estos bits es una cajita en donde dentro puede haber un 1 o un 0. En ningún momento te dice que sí o sí tiene que haber un 1. No, puede ser 0, como en este caso, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Pero al igual que en el sistema decimal, en el sistema binario, que también es un sistema de numeración posicional, como en el decimal, ¿no? Si tienes el 8 en las unidades es 8. Si tienes un 8 en las decenas es 80. Si tienes un 8 en las centenas es 800. Si se acuerdan, ¿no? Acá está, tengo creo un grafiquito del sistema posicional binario. Creo que por acá lo tenía. Acá. ¿No? Acá están en el sistema decimal las unidades, decenas, centenas, unidad de mil, decena de mil, centena de mil, unidad de millón, decena de millón, centena de millón. Entonces, donde tú pongas el dígito, va a cambiar el valor. Incluso el cómo nosotros lo leemos, ¿no? El 2 en las centenas no es 2, es 200. Por eso es que este número, el 294, donde el 4 está en las unidades, el 9 en las decenas y el 2 en las centenas, se lee 290, porque esto no es 9, es 90 y 4. De ahí viene, ¿no? Pero en el sistema binario no es así. ¿Ya? Sin embargo, hay algo que compartimos con lo que es el sistema decimal, y es que como es un sistema posicional, los ceros a la izquierda no modifican la cantidad. No modifican la cantidad, ¿no? Sigue siendo lo mismo. Es decir, en el sistema decimal, si tenemos un 7, si tú le aumentas un 0 a la derecha, cambia el valor. Esto es 70. Pero si tienes un 7 y le aumentas un 0 a la izquierda, sigue siendo 7. No afecta. En matemática puedes poner, ¿no?, un 0 a la izquierda y no pasa nada, ¿no? De ahí viene también el término, ¿no? Cuando dicen ahí, eres un 0 a la izquierda, dicen, ¿no? Eso es porque no afecta el valor. Es como si no existiera. Es como que inservible, solamente de relleno, por así decir, ¿no? Pero no cambia el valor. 0,7 en binario, en decimal, perdón, es igual que 7. O si quieres aumentarle un 0 más, no pasa nada. 0,07 es igual a 7 matemáticamente. Y si aumentas más ceros, no hay problema. Lo mismo pasa en el sistema binario. El 1 es igual a 0,1 si quieres, o si quieres 0,01, o como en el caso de redes, 7 ceros y un 1. Sigue siendo 1 al final. ¿Ya? Esa es la razón. ¿Ya? Así que si más adelante entonces vamos a ver este tipo de números que tienen ceros a la izquierda, no hay problema en dirección IP. Es simplemente para rellenar los 8 bits que tiene cada uno, perdón, los 32 bits que tiene la dirección IP dividido en 8 bits, en 4 grupos de 8 bits. ¿Ya? En alguna otra bibliografía, tal vez, si ustedes van a leer, en alguna bibliografía le llaman
octeto. O técnicamente, si recuerdan de igual del tema de sistemas de numeración, en cuanto a lo que es la equivalencia, acá está, ¿no? La equivalencia en cuanto a unidades de almacenamiento que manejamos en en una computadora, acá está el bit es un 0 o un 1. Y ahora, un byte con Y, ¿no? Byte, ya no bit con I latina, y byte con Y, es igual a 8 bits. Acá esto está mal, 8 bits en plural, ¿no? Y bueno, lo demás, ¿no? Un kilobyte es igual a 1024 bytes, etcétera. De ahí que si en alguna bibliografía a cada uno de estos conjuntos de 8 bits lo conocen como octeto por los 8, octeto, o también byte por la equivalencia en cuanto a las unidades de almacenamiento que tenemos, ¿no? Ahora, cuando nosotros identificamos un equipo como único dentro de una red a través de lo que es una dirección IP versión 4, estos 32 bits lo dividimos en dos partes, independientemente de la cantidad de bits que le asignemos a lo que se conoce como porción de red y la cantidad restante de bits que la utilizamos para la porción de host. Es decir, cuando nosotros identificamos a un equipo cualquiera dentro de una red y lo identificamos como único, una parte de estos bits, por decir un ejemplo, pudiéramos utilizar estos dos conjuntos de 8 que sería 16 bits para lo que es la porción de red. ¿Qué es la porción de red? Nos va a permitir identificar la red a la que se está conectando el equipo, porque una red puede tener subredes también, pudiera ser, ¿no? Y el otro restante conjunto de bits nos va a servir para identificar como único al equipo. Entonces hay una porción de host que nos va a permitir identificar como único al equipo o al host, y una porción de red que nos va a permitir identificar la red a la cual se está conectando el equipo. Nosotros decidimos cuántos bits vamos a asignar a la porción de host y a la porción de red. Ya estamos haciendo una introducción. Un poquito más adelante vamos a ver cómo vamos a hacer esta división. Sin embargo, acá tenemos un ejemplo, ¿ya? Y noten lo siguiente, acá dice dirección IP versión 4, acá está en inglés, ¿no? IP versión 4, address o dirección. Y acá está la porción de red o en inglés network, la porción de red. En este caso, en este ejemplo, estamos tomando acá los tres conjuntos de 8 bits que tenemos de los 32. 24 bits estamos utilizando para lo que es la porción de red. ¿Ya? Este es un ejemplo. El número 192.168.10 o 10. No se olviden, ¿no? Acá pudiera ser punto 10. Punto 10. Ahora, estábamos hablando hace un momento de binario, ¿no? De un bit, que es un 1 o un 0. ¿Por qué acá estoy utilizando números decimales? Porque estos son números decimales, los que conocemos comúnmente, ¿no? Este es el 192, este es el 168, este es el 10 y este es el 10. Lo que pasa es que esta notación se llama notación decimal punteada, por los puntitos que tiene acá, 192.168.10.10. Pero ¿por qué estamos utilizando el decimal? Lo que pasa es que el usuario común, incluyendo alguien que
que configura la red, un administrador de redes, es más cómodo poner 10 que poner 00001010, que es el equivalente en lo que es binario del número 10. Y eso también lo hemos visto, ¿no? Si recuerdan acá, podemos convertir un número binario en un número decimal o un número decimal en un número binario. Acá tengo un ejemplo. Es sencillo, ¿no? Para convertir un número decimal a un número binario, el 10, por ejemplo. El 10, ¿no? En este caso, lo que hacemos es división sucesiva. Es una técnica. Hay varias técnicas, ¿no? División sucesivas entre 2 y luego los residuos juntamente con el último resultado de la división los juntamos en forma inversa y ahí tenemos el número, ¿no? En este ejemplo, por decir, el 10, nosotros agarramos este 10, acá lo voy a hacer con el lápiz, ¿ya? Tenemos acá un número 10 y lo que hacemos es lo dividimos entre 2, ¿no? Esto es decimal. 10 entre 2 a 5. 5 por 2, 10. Al 10, residuo 0. 5 se puede dividir todavía entre 2, sí se puede. Entre 2 sería 2. 2 por 2, 4. Al 5, 1 de residuo. ¿El 2 se puede dividir todavía entre 2? Sí, se puede. La condición es que sea igual o mayor al número al cual estamos nosotros dividiendo, que en este caso es 2. 2 entre 2 a 1, ¿no ve? 1 por 2, 2. Al 2, residuo 0. ¿Cuál sería entonces el resultado? Entonces, sencillo. Agarramos desde acá y recorremos de forma inversa y vamos colocando los números. 1, 0, 1, 0. Ahora, si quieres completar a los 8 bits, le pones nomás acá los 4 ceros. Y esto lo subimos acá arriba. 1, 0, 1, 0. ¿No? 4 ceros, 1, 0, 1, 0. Verifiquemos si es así. Acá está, ¿no? 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Es el equivalente. Pero como les digo, por comodidad, nosotros no lo colocamos en la computadora en binario. Lo colocamos en decimal. ¿Ya? Entonces, el de abajo es el equivalente en binario, que también podemos utilizar notación punteada. Pudiéramos decir 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, punto, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, punto, y ahí, ¿no? Y acá también un punto. Pero cuando nosotros configuramos un equipo, no lo hacemos en binario, esa es la facilidad. ¿Ya? Pero regresando a la porción que nos va a permitir determinar a la red a cuál va a pertenecer este equipo, acá tenemos entonces la porción de los 24 bits iniciales a partir de la izquierda que nos van a permitir identificar la red a la que va a pertenecer este equipo. ¿Cuál va a ser entonces en decimal? El 192.168.10. Y estos 8 bits que están acá nos va a permitir identificar al equipo final o al dispositivo final, ¿no? Entonces acá tenemos el número que nos va a permitir identificarlo como único dentro de esta red. Ahora, como estos números pueden ser o 1 o 0, o 1 o 0, porque son bits, ¿cuál sería el menor valor de uno de estos octetos? ¿Cuál sería el menor valor? El menor valor es 0. Cuando toditos sean 0, a ver, voy a hacerlo acá. El menor valor que va a tener en binario va a ser que los 8 sean ceros, ¿no ve?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O si quieren en decimal, convirtiendo esto en decimal, también sería 0, ¿no? ¿Cuál sería el mayor valor que puede tener dentro de la combinación que puede haber acá? Porque como estas son cajitas que pueden tener o un 1 o un 0, este pudiera ser 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, o 1 y toditos ceros, o 1, 1 y toditos ceros, o 1, 1, 1, toditos ceros. Y todas las combinaciones posibles que puedan haber, ¿no ve? Pero el valor más grande que va a haber entonces va a ser toditos unos. Toditos unos, los 8 unos. ¿No ve? Ahora, recordando un poquito, si quieren convertir un número, hay varias técnicas. Si quieren convertir un número binario a un número decimal, ponemos acá las potencias de la base, que sería 2, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7, y los que hagan falta, o si quieren directamente con el resultado, 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 1, 2 al cuadrado es 4, etc. Y acá hacemos coincidir con los valores del número binario. Y lo que tenemos que hacer es una operación simple de multiplicación y al final suma de todos los valores que tenemos. En este caso entonces, de este número, acá tendríamos para convertir, esto está en binario, lo vamos a convertir a decimal. 2 a la 0 que sería 1, ¿no? 2 a la 0 que sería 1, y luego 2 a la 1 que sería 2, luego 4, luego 8, 16, 32, 64, 128. ¿No ven? Esos serían todos los números. Ahora, lo que nos dice esta forma simple de convertir un binario en decimal es que toditos estos los tenemos que multiplicar. Y tenemos que sumarlos después, toditos también. Toditos tenemos que sumar. Cualquier número en una multiplicación en el sistema decimal multiplicado por 1, el 1 es neutro en la multiplicación, así que va a ser el mismo número. 1 por 1 es 1, 2 por 1, 2, 4 por 1, 4, 8 por 1, 8, 16 por 1, 16, etc. Y lo que hacemos al sumar todos estos, voy a usar la calculadora para que vean. 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1, 255. Entonces el valor más grande que vamos a tener acá va a ser 255. Ese es el valor más grande que vamos a tener. ¿Ya? Esto es en decimal ya. Esto es en decimal. Esto es en decimal. En binario serían toditos unos o toditos ceros. Así que cuando estemos configurando una red, el máximo valor que pudieras poner acá, aquí este es un ejemplo, el máximo valor que pudieras colocar es 255 acá, en decimal, o todos unos en binario. Ya no hay un valor más grande que 255, no hay 257, no hay 300, no hay 400, no, ese es el máximo. ¿Ya? ¿Cómo saben los hosts, los equipos finales, cómo saben qué parte de los 32 bits que tenemos identifica a la red y cuál identifica al host? Es decir, acá estamos diciendo en este ejemplo, acá estamos diciendo algo simple, es decir, estos 32 bits identifican a la red a la que pertenece. Pero, ¿por qué o cómo nosotros podemos indicar que estos 32 son los bits que nos va a permitir identificar la red a la que pertenece? No es que esto es aleatorio, esto tiene un orden. Y la respuesta es la siguiente, ¿no? ¿Cómo saben los hosts qué parte de los, en realidad, de todos los bits, de los 32 bits, qué parte
nos va a permitir identificar la red a la que pertenece y qué parte nos va a permitir identificar el host como tal. Y la respuesta es, ese es el papel que desempeña lo que se conoce como la máscara de subred. La máscara de subred, ¿no? O en los equipos está como subnet mask. Si han visto si alguien ya ha configurado, dice ahí subnet mask, ¿no? O máscara de subred. La máscara de subred se utiliza entonces para identificar la parte de la red y del host de las direcciones IP versión 4. ¿Ya? La máscara de subred IP versión 4 se usa para diferenciar esta porción de red de la porción del host en una dirección IP versión 4. Este es un ejemplo de máscara de subred de 32 bits en formato decimal punteado y binario punteado también. Ahí está lo que les digo, subnet mask. En este caso es 255, esto es decimal, 255.255.255.0, esto es decimal. O si quieres, en binario, 8 unos, ¿no? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, punto, 8 unos, punto, 8 unos, punto, 8 ceros. Entonces, en este caso, la máscara nos indica que la porción que nos va a permitir identificar la red a la que va a pertenecer son estos 24 bits que están acá. Y el restante, que son 8 para completar los 32, nos va a permitir identificar el equipo como único dentro de esta red a la cual pertenece. La máscara de subred, como les decía, nos va a permitir entonces identificar ello, ¿no? Observe que la máscara de subred es una secuencia consecutiva de un bit seguido de una secuencia consecutiva de 0 bits. Ahora, normalmente cuando especificamos la dirección IP viene juntamente con la especificación de esta máscara subred, que nos va a permitir identificar la red a la que pertenece e identificarlo como único dentro de esta red. Dice acá, para identificar las partes de red y host en una dirección IP versión 4, la máscara del subred se compara con la dirección IP versión 4 bit por bit. Se compara. Esto nosotros no lo hacemos, no manualmente. Esto lo hace automáticamente el sistema operativo. Lo va a hacer automáticamente, bit por bit, de izquierda a derecha, ¿no? Para identificar cuáles de estos bits me permite identificar la red a la que pertenece y cuál para identificar el host como único dentro de la red, ¿no? Entonces, acá está la máscara subred, que sería 255.255.255.0, que en binario van a ser 8 unos, punto 8 unos, punto 8 unos, punto 8 ceros. Entonces ya sabemos que estos de acá nos va a permitir identificar la red a la que pertenece. ¿Ya? Ahora, bien, entonces la identificación directamente lo vamos a hacer en la siguiente clase nomás ya. Es una operación básica que se hace para poder identificar la red como tal. Es una operación AND que se hace con estos dos números, con la dirección IP y con la máscara. Se hace un AND. Pero eso lo vamos a ver nomás ya en la siguiente clase, no nos va a dar ya el tiempo. Y vamos a empezar a hacer algunos ejercicios para ir practicando, ¿no? Como han visto, hay que recordar un poquito, repasar lo que es la conversión de binario a decimal y de decimal a binario, y también la parte de lo que es la operación básica de AND, que nosotros no lo hacemos en un equipo, ¿no? Pero para entender un poquito cómo lo hace, la próxima clase yo les voy a explicar
la tablita que es sencilla y cómo hace la operación del AND entre lo que es la dirección IP versión 4 y la máscara subred. Ya, entonces voy a ir deteniendo para ir tomando la asistencia. Voy a